25134 es el ranking, mi ranking personal de la discografía de Ariana Grande antes de escuchar el Positions. Así tenía los discos: el 2 My Everything, el 5 Thank You Next, 1 Yours Truly, siempre le digo Truly Yours, el 3 Dangerous Woman y finalmente Sweetener, que no es malo desde luego, pero sí se me queda abajo por la calidad tan buena de los otros 4. Y bueno, hablar de Ariana Grande es, creo que para todos los nuevos, a todos los que lleguen a este video, desde luego nunca es de cierta manera tan objetiva de mi parte, casi nada es objetivo aquí, pero sí es con una admiración por esta chica que ha sabido no solamente sobreponerse a muchas caídas a lo largo de estos 7 años que lleva de carrera, muy exitosa. Acaba de entrar justamente con Positions al ser de las 4 artistas, de los 4 grupos, creo que son todas mujeres, que más canciones han logrado poner en el Billboard 100, y desde luego ella es la más joven, porque además, decía, solamente tiene 7 años de carrera, 6 discos ya, además es muy prolífica. Y sin embargo, también para quienes ya siguen este canal desde hace tiempo sabrán que es básicamente tiro por viaje. Cada que hablo de Ariana Grande es decir, ¿por qué no la producen productores, valga la redundancia, que vengan del pop, del rock de los 70s, 80s, porque ella pudiera ser la nueva Dolly Parton, la nueva Whitney Houston? Pero también es hablar de cierta forma de una chica que ha sido desde luego muy influenciada, que como todas las artistas y todos los artistas nuevos, pues comienzan siguiendo a alguien, los pasos de alguien, pero muchas veces también comienzan con un camino que ya alguien les está forjando, y desde luego son muy influenciados por los grandes artistas, las grandes compañías que finalmente terminan dándole forma a sus carreras. En el caso de Ariana Grande, eso me parece particularmente especial a partir del segundo disco, que decía es mi más favorito hasta la fecha, desde luego uno de sus más famosos, que la lanzó, la catapultó a la cima del planeta, que es My Everything del 2014. Además, estos 2 años, 2013 y 2014, donde sale Yours Truly y My Everything respectivamente, también son una etapa en la que ella como mujer también se va a redefinir, va a empezar a ver qué es lo que va a definir su personalidad, bueno, sí, sus características, sus rasgos como artista, como mujer, porque además 2013 y 2014 todavía sigue siendo, digamos, una artista una actriz de estas series, no sé si iba a decir telenovelas, son más como series de Nickelodeon, antes de la caída de Dan Schneider, que tanto daño hizo a tantos artistas, pero también catapultó a muchos. Y sobre todo ella con Sammy Cat, que estaban en el 2013 y 2014 al mismo tiempo que estaba lanzando sus 2 discos, todavía estaba con este papel demasiado inocente, demasiado ingenuo de Sammy Cat, que era básicamente el mismo papel que jugaba. No sé si sea de hecho el mismo personaje que caracterizaba en Victorious, pero era muy muy similar. Y, por ejemplo, Jennette McCurdy, su coprotagonista, se fue a un lado un tanto más oscuro, un tanto más independiente. Actualmente tiene un podcast bastante interesante donde siempre invita a muchos artistas y a muchas personas y deportistas, pues bastante geniales. Pero, por ejemplo, hablando de ella, que creo que era Kat, Jennette McCurdy se dedicó más a escribir, a dirigir sus propios cortos, unos cortos bastante pues obscuros también, un tanto de tragicomedia, por ahí meter cierta comedia, cierto humor negro, pero también revelando no solamente partes muy obscuras de su pasado, de ser una niña que fue básicamente explotada desde chiquita, sino también de varios aspectos de Hollywood. Y ella decía, se fue a un lado más oscuro. Ariana empezaba a redefinirse como un artista de múltiples posibilidades, sobre todo en My Everything, porque ese disco estaba lleno de R&B, tenía EDM con David Guetta, con Seth, estaba Childish Gambino, que es uno de mis artistas, uno de mis raperos favoritos, estaba desde luego The Weeknd, que hablando de Positions, me parece que ha sido uno de los artistas que más ha influenciado la carrera de Ariana Grande. Y con The Weeknd, con Big Sean, con Childish Gambino, con Nicki Minaj, que comenzaba una amistad muy fuerte con Ariana, con Iggy Azalea, que antes de que le descubrieran los playbacks, y bueno, con un montón de artistas, sobre todo afroamericanos y negros, de razas negras, que no son específicamente afroamericanos, comienza también a tener un cierto acercamiento más a un R&B más sucio, más sensualón, y también una actitud pues así, que desde luego eso me parece que es genial, y eso también me parece que da para otro tema, porque ella es de estas artistas nuevas que se ven pues como beneficiadas por estos movimientos, estos submovimientos del feminismo, específicamente los submovimientos que adoptan ciertas artistas como Rihanna, la diosa Riri, que desde luego hacen que este tipo de artistas nuevos puedan vivir su sexualidad, su vida, sus
vicios incluso, sin que esto les resulte pues una vergüenza, pues sí, una parte penosa para su vida, que desde luego suena hasta grosero admitirlo, ¿no? Eso debería ser pues lo lógico y lo obvio, pero no era así con las divas de, ya no digamos generaciones pasadas como Britney Spears, como Miley Cyrus, sino vámonos hasta Dolly Parton, hasta Whitney Houston, hasta los 50, 60, obviamente Marilyn Monroe, que de ella todavía tengo el especial, ella siempre va a ser una artista una mujer en general muy incomprendida, aún después de su muerte, pero bueno, precisamente ella se ve beneficiada por eso, entonces comienza a adquirir una personalidad un poco más sexy, un poco más sensual, un poco más pues sucia en el sentido incluso hasta de la gramática. Algo que nunca me gustó del 100% de manera subjetiva fue la manera en que le escribían las canciones, porque ella siempre participaba como coescritora, pero siempre tenía esta influencia de lo que se denomina como el Black English. But Black English actually utilizes a fourth tense known as the occasional tense or the habitual be. The occasional tense is used to indicate that something happens sometimes. He be dancing. Don't mean he's dancing in the moment. Don't mean he gonna be dancing next week. But he do be dancing on occasion. Pero bueno, aún así, por eso es que me encanta el My Everything. Es uno de mis discos favoritos, no solamente de Ariana, sino de estas divas. Incluso salvaguardadas las diferencias, y a pesar de que también le tengo un cariño especial a esta chica Selena Gómez, pues también la verdad es que siento que sí es bastante superior a Ariana Grande. Después del 2 que decía es My Everything, Thank You Next, me parece uno de sus discos mejor logrados, uno de los discos más apresurados, porque además con Sweetener, que decía no es mi tan favorito, de hecho la producción me parece un tanto más, sí, muy espiritual. De repente, cuando recuerdo la primera vez que la escuché, pensé que había bajado el disco, comprado el disco equivocado, porque luego en iTunes sí se trastocaban ahí los discos, pero no, sí era de Ariana Grande. Sin embargo, sabemos que sale en agosto de 2018, en septiembre, básicamente al mes de que saca Sweetener, pues fallece Mac Miller, su expareja, y entonces comienza una etapa también muy difícil porque, pues desde luego, no podemos, bueno, solamente quienes hemos perdido a alguien así, con quien hemos compartido una vida, quizás no un familiar, pero sí prácticamente una soulmate, pues sabemos a lo que se pudo haber enfrentado. No solo eso, sino que además la persona con la que estaba su pretendiente, pues ya estaba comprometida y pues habla muy mal, ¿no?, de este tipo, porque técnicamente parece que lo que quería era, hablando groseramente, comer mientras estaba fresco. Suena horrible, pero es que ¿qué otra razón podemos entender como para que después de que Ariana pues haya cancelado, de momento haya pospuesto el compromiso por la muerte de Mac Miller, el otro dijo, no, pues entonces ya no quiero nada, y se va y la deja? Y además de eso, pues obviamente el fandom de Mac Miller, que era un artista emergente muy importante, pero además parte incluso del fandom de Ariana, si es que esa parte del fandom se puede llamar fandom, se le fueron encima, desde luego culpándola de la muerte de Mac Miller, y su respuesta fue meterse al estudio y grabar Thank You Next, que desde luego traía pues canciones propias de lo que era ya su evolución como esta artista sensual también, y muy R&B, pero también traía una experimentación incluso por ahí, por ejemplo con Ghosting, es una de las mejores canciones que creo tiene Ariana, tanto musical, tanto vocal, como incluso en la producción. Entonces la verdad es que ese fue un crecimiento enorme. Después de ese decía el 1, que bueno, es obviamente su parteaguas con Yours Truly, y finalmente de 2016, 2018, Dangerous Woman y Sweetener respectivamente, pues se me quedan de momento hasta abajo de sus 5 producciones. Así es como recibía el Positions, que desde luego ya saben, ya tiene pues ya un par de semanas fuera, pero es que pues después de lo que representaba Thank You Next, después de estas experimentaciones y este crecimiento tan exponencial, pues la verdad es que esperaba muchísimo más de Positions. Esperaba por lo menos una redefinición un poco más marcada hacia el R&B, que sí es mucho R&B, es un poco más sutil. Los arreglos también son muy buenos, aunque también son muy sutiles. Me parece que es un disco que enteramente no tiene mayor pretensión que simplemente disfrutar de esos momentos, ¿no? De esos momentos como para ponerlos para las chicas, sobre todo en esas noches de pasión. Recuerdo que también antes de que fuera tan explícita, antes de que dijera shit en cada canción y de que dijera cosas tan, pues sí, tan explícitas como This Pussy Was Made For You o Fuck Me All Night y demás, pues había muchas personas que no entendían sus metáforas desde antes. Me acuerdo que cuando fallece Mac Miller, lamentablemente, muchas páginas decían, el artista de Side to Side
lamenta el fallecimiento de su expareja, y yo, era como, era literalmente estaban poniendo, la artista que escribió una canción sobre no poder caminar bien después del sexo, se acuerda de su ex y demás. Entonces, me parece que finalmente también Ariana se cansa un poco de las pretensiones, de las investiduras que pues todavía ciertos sectores de la industria del entretenimiento le quiere poner, y finalmente saca un disco totalmente sensual, totalmente entregado, que de nuevo me parece muy influido, muy influenciado por Abel, por The Weeknd. En ese sentido, pues obviamente es un disco que no se le puede reprochar nada porque es desde luego muy sincero con lo que quiere hacer, pero personalmente que me gustaba más su música más general, más metafórica, pues desde luego no es un disco con el que creo que yo ni ningún hombre pueda sentirse identificado. Obviamente no es el fin, y si tuviera que ponerlo, acomodarlo, me ha costado un poco intentar acomodarlo en esta jerarquía, además porque pues es bastante reciente, incluso después de varias escuchas. Creo que lo pondría detrás de Yours Truly, seguiría obviamente hasta arriba My Everything. Creo que Thank You Next de repente pudiera movérseme un poco, quizás con las escuchas posteriormente, con los años se me vaya añejando más, pero sí me quedaría después de esos dos el tercero, Yours Truly, quizás ahorita Positions, porque además, aunque no lo demuestre, porque además también es muy recatada en ese aspecto, no ha forzado su voz hasta donde puede llegar, que eso sí sigo teniendo la cosquilla de que eventualmente lo haga, eventualmente explote con toda la voz que ya ha sorprendido al mundo, pero que creo que puede hacerlo muchísimo más. Y ya después, bueno, quedarían obviamente Dangerous Woman y Sweetener hasta el final. Todavía POV, todavía nos regala como última canción POV, Point of View, punto de vista, en la que finalmente se separa un poco de la temática del disco de Positions y asume de nuevo esta necesidad de verse reflejada con amor, de verse en los ojos de quien la ama, con todo y sus defectos. Y es una canción preciosa también, con un vozarrón como ya es pues clásico en Ariana. Así que pues eso, más que una reseña, porque desde luego lo decía, no puedo hablar del disco como tal porque no me puedo identificar con él. Sí me identifico con el crecimiento, o bueno, más bien me agrada el crecimiento de Ariana Grande, y siento que este no es sino otro paso más. Finalmente no está haciendo sino crecer todavía más, romper todavía más títulos, romper más récords. Todavía le falta que la exploten muchísimo más, en el buen sentido, que alguien llegue y explote más esa voz, esos estilos a los que se puede acomodar de distintos géneros. Pero de mientras, pues sí, la verdad, Positions no le podía dar una calificación de nuevo, pero pues sí se me queda atrasito de sus discos mejores, sin que esto signifique que no sea un punto de inflexión también en su carrera. En fin, esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.